Evolucionamos para ser mejores. Evolución. Para crecer. Evolución. Para avanzar en nuestro camino a la luz. Evolución 2022 con Claudia Asunsolo Rivera. Un programa de Radio Pasión. Seduciendo tus sentidos. Hola, Inlac Age. Bienvenidos a la segunda temporada de Evolución. Ya saben, recuerden que ya estamos en Evolución 2022. ¿Cómo les va pintando el año? Espero que muy bien. Y estamos estrenando temporada, como ya lo saben. También estamos estrenando introducción con este clásico andino, la música de El Cóndor Pasa, interpretada por el maestro Leo Rojas, a quien alguna vez tuve la oportunidad de escuchar en vivo y fue de verdad un verdadero agasajo, una delicia. Gracias a mis compañeras Dey Pimentel y Paula Guzmán, que ella es la directora de Radio Pasión US, por haberme prestado sus voces para esta introducción. Las dos, de verdad, Dey y Paula, unas mujeres hermosas en todos los sentidos. Y bueno, les voy a platicar, a reserva de que mi invitada de hoy nos amplíe el tema, pero les voy platicando que cada año viene con una cierta energía, es decir, con ciertas bondades, por decirlo así, y también con sus retos. Hay diferentes formas de conocer la energía con la que viene el año. Una sería la astrología, por ejemplo, y otra forma también muy eficiente es la numerología. ¿Qué es esto de la numerología? Bueno, pues es un conjunto de creencias o tradiciones que pretende establecer, o establece, mejor dicho, una relación oculta entre los números, los seres vivos, las fuerzas físicas y también las fuerzas espirituales. Según la cultura caldea, por ejemplo, según la Kabbalah y también según los antiguos matemáticos griegos, el universo entero puede ser descodificado, es decir, explicado a través de la geometría y más específicamente de los números. Así pues, la numerología es la disciplina que pretende investigar la vibración secreta entre los números y todo cuanto existe. Esto se basa en la idea de que los números son uno de los conceptos humanos más perfectos y elevados y abstractos. Así empezó a hablar de cuestiones como las dimensiones, así se empezó, a hablar de cuestiones como las dimensiones áureas, el número pi, el número Fibonacci y también conocido como el número dorado, y los fractales, por ejemplo, también se habla de geometría sagrada. El filósofo y matemático griego Pitágoras, por ejemplo, consideraba que el universo debe ser visto como un todo gobernado por proporciones numéricas armoniosas, donde todo emite un sonido o vibración igualmente numérico. Recordemos esto del sonido numérico, recordemos que la música misma está basada en las matemáticas. Quienes saben leer música, quienes saben leer partituras, entienden de lo que estoy hablando. Lo relevante de todo esto es que los números nos pueden ayudar a explicar lo que existe, lo que pasa, y se pueden entonces llegar incluso a utilizar en nuestro beneficio. Y para hacer también predicciones, algo así como un arte premonitorio. ¿A poco ustedes de verdad creían que Pitágoras estudiaba los ángulos porque estaba obsesionado con los triángulos, por los triángulos mismos? No, pero para nada. Era precisamente por esto,
porque él consideraba que todo se podía explicar a través de las matemáticas y que esto podía otorgarnos un beneficio. Y es que resulta que aunque conocemos a Pitágoras principalmente como matemático, la verdad es que la escuela de los pitagóricos es también una escuela filosófica súper, súper interesante. Espero algún día poder hacer un programa sobre eso. Y así pues podemos revelar la energía del año con la numerología, como les decía, y también, bueno, podemos obtener información interesante sobre nosotros mismos a través de nuestra fecha de nacimiento. Podemos, por ejemplo, conocer nuestra misión de vida, nuestro plan de vuelo. Ya comentábamos el programa pasado, nuestra misión. Y antes de presentar a mi invitada de hoy, que es de verdad una invitadaza, una invitada de lujo, les quiero recomendar que vayan rápido por lápiz, por papel, por alguna pluma. Siempre deberían de tener, porque ya saben que del programa doy los datos de contacto, ya se rió por ahí Ann, ¿verdad? Que siempre deben de tener con qué apuntar. Totalmente, yo llevo siempre mi libreta en la bolsa. Eso es básico. Yo también siempre llevo mi agenda. Y es que uno nunca sabe además con qué datos se pueden encontrar. Y hoy seguramente vamos a tener datos muy interesantes, pero además vamos a echar números, ¿verdad? Sí, totalmente. Vamos a hablar de la vibración numérica del año. Ok, pues les presento a la maestra Ann Ayatsin. Ella es maestra en el despertar de la conciencia, guía en el cambio dimensional, el servicio de la ascensión planetaria. Qué interesante todo esto. Y también del anclaje de la nueva Tierra. Tiene 15 años impartiendo talleres, retiros, conferencias, terapias, sanaciones, meditaciones y sesiones encaminados a la evolución. Es autora de Quantum Numerology, que es una metodología de autoconocimiento con aplicaciones en lo personal, familiar, laboral y profesional. En el año 2006, fundó Trascender, que es una escuela, centro y comunidad para el despertar de la conciencia. Imparte entrenamientos y certificaciones internacionales de 14 instituciones de nueva energía. En el 2009, Ann, desde el 2009, Ann es traductora y guía internacional en viajes místicos a lugares energéticos planetarios, como por ejemplo Perú y la zona maya. Y ella en el 2012 formó parte del documental de Nat Geo titulado Los Elegidos. Ann, qué gusto tenerte, Ann Ayatsin. Qué gusto tenerte en Evolución 2022. Gracias. Qué gusto. Pues ya platiqué un poquito de qué es la numerología, pero no sé si tú quieras agregar algo más. Pues, bueno, 2 puntos. La numerología cuántica, que es toda una instrucción que he desarrollado, precisamente la piedra angular de partida es la numerología pitagórica, porque la última vez que la numerología fue enseñada de forma correcta fue precisamente en Grecia. Y quiero compartir una reflexión que dice Platón, dice: la numerología es la realidad en sí misma, la numerología es el conocimiento en sí mismo y es el máximo conocimiento. Recientemente el famoso científico que acaba de partir, Stephen Hawking, quien refutó, por cierto, la teoría de Einstein, para que quienes no sepan quién es el más grande científico de los últimos tiempos, más grande que Einstein, él dijo: Dios es un número. Entonces converge la sabiduría ancestral y converge la ciencia moderna en
el entendimiento, la ciencia lo redescubre. Entonces ellos tenían la razón, por supuesto, la numerología describe al universo mismo, es antes y después, sigue siendo exactamente la misma visión. Entonces quería compartir eso porque la numerología es una ciencia, es la ciencia de hecho más antigua, con más de 4000 años de antigüedad. Entonces mucha gente considera que esos son temas raros, místicos, espirituales, y no, es ciencia de inicio y ciencia de fin. Entonces, desmitificando ese tema, tenemos que retomar la ciencia como tal. La música es ciencia, de hecho la luz es ciencia, la ciencia de la luz que prontamente la van a liberar como la tecnología holográfica, ciencia pura, y los números, la numerología también es ciencia. Quería empezar con esa introducción. Perfecto. Fíjate que me gustaría platicar un poquito de esto que comentaste de que Dios es un número, pero lo voy a dejar para más adelantito. Y mejor vamos entrando como un poquito en materia, así que en lo sabroso, en lo que nos interesa. Y bueno, según la numerología, ¿cómo viene el año? ¿Cómo viene este año que estamos empezando? Bueno, pues me gustaría empezar describiendo el año 2022 con una metáfora y con el entendimiento vibracional de exactamente lo que es el 2022. La metáfora, la visión con la que me gustaría que se quedaran de este año es la siguiente. El año 2022 es un viaje evolutivo y ahora se los voy a describir numéricamente. Dos, ¿qué es el 2? La dualidad, el caos, la polaridad completa. 0 es el punto cero, el punto neutro, es regresar al centro. De hecho, el 0 es el vacío o la vacuidad. Es entrar en vacuidad, o sea, la transición. Todo el mundo habla de salir de la Matrix, pues el 0 es la transición, el salir de, y hay un proceso para salir, esa es la transición, el 0, cuando te vacías de todo. Y 22 es un número maestro, por cierto. Es interesante cuando comparas 2 con 22 y 0 es como el portal de cruce. Cruzas, hay una puerta de cruce. Y 22 es el número maestro. Antes del 22 tenemos el 11, que es el número maestro de la maestría individual. Pero 22 es el que sigue. 11 por 2, 22. Qué interesante, además, que sea 11 por 2. Entonces, doble maestría. ¿Cuál es la doble maestría del 22? Mientras que el 11 es la maestría personal, es plano espiritual. 22 es como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Entonces, es la maestría espiritual y la material. Y aquí el detalle es el siguiente, en ese orden, como el mundo moderno vive hacer, tener, ser, está al revés. Y la máxima antigua dice, como es adentro es afuera, o sea, el ser va primero y no el hacer. Entonces, invertirlo, el 22 representa la maestría en primero el ser, que es el adentro y el arriba, y entonces el afuera se alinea. Esa es la segunda maestría, la del afuera, el plano material. Por lo tanto, 22... Te voy a interrumpir tantito, sí, porque estoy muy denso. Primero me gustaría como aclarar por qué has mencionado el número 11. Lo voy a decir qué pienso yo y tú me dices si estoy bien o mal. Sí. Nos estás dando un ejemplo de los números maestros al decir 11. Nos estás diciendo el 11 es un número maestro, así como el 22 es un número maestro. Porque hay números, digamos, normalitos y números maestros. Ahorita nos va a explicar esto de los números. Pero entonces que la gente ha de haber dicho, ¿por qué está diciendo 11? ¿Por qué está diciendo 11? Es haciendo referencia a este número maestro. Entonces, claro, que es el anterior a 22, primero viene el 11 y 11 por 2, 22, por eso hago referencia para que se comprenda la doble maestría del 22. Sí, es doble maestría, eso. Y la segunda, barájamelo más despacio, porque es información, es mucha información. Entonces, claro, eso es la parte introductoria, pero ahora quiero hablarles de una metáfora. Con la metáfora les va a quedar perfectamente claro lo que les acabo de decir. Okay. Entonces, como metáfora, ¿qué significa todo esto así que traducido al español? Sí. Imagínense un paisaje, y en ese paisaje hay una tormenta. Entonces,
Las personas que están en la tormenta, en el caos, en la dualidad, en el conflicto, en la supervivencia, dolor, sufrimiento, todos los que están en la tormenta están en esa realidad. Eso es el 2, ¿de acuerdo? Ahora sabemos que existe el centro de la tormenta, el centro del huracán. Sabemos perfectamente que en el centro del huracán, que es, dice, en el punto 0, la calma, en el centro del huracán no pasa nada más. Si tú estás en el centro del huracán, sobrevives, porque ahí es el ojo del huracán, la calma. Ese es el 0 cuando estás en el centro, en la neutralidad. Eso es el 0. Mientras que en la tormenta estás afuera, en caos, en lucha, en drama, en sufrimiento. Si tú estás en la posición del centro del huracán, estás resguardado en ti mismo, en ti misma, paz, tranquilidad, pero inmerso en ti mismo, en ti misma. Esa es la paz, la armonía, la tranquilidad del centro del huracán. Pero ¿qué creen? El huracán se mueve y no va a durar para siempre. Y la tercera posición es las águilas. Las águilas son los únicos en la naturaleza, el águila o el cóndor, los que vuelan encima de las tormentas, no vuelan debajo ni atraviesan las tormentas. Las águilas siempre están, es lo más arriba, por eso el águila o el cóndor fue elegida en el mundo antiguo como símbolo de la máxime, la conciencia solar, la conciencia plena, porque no se bajan al nivel de las tormentas, vuelan encima y desde ahí observan todo. Ese es el 22, ser como águilas. Entonces, son las 3 posturas del próximo año, de este año que ya inició, en el que estamos viviendo, y todo lo que hemos vivido durante el año. Hay 3 posturas: o estás en el huracán, o estás en el ojo del huracán, o estás volando encima como águilas, en dominio total, en maestría, en plano físico. Esas son las 3 posturas, y esa es la metáfora que describe el 2, el 0 y el 22. Y creo que con eso queda perfectamente claro lo que significa el año 2022. Es cuántico este año, todos los números maestros son cuánticos, entonces no solo hay una realidad, hay 3, y todo depende en ese paisaje donde estás parado, cómo vas a percibir la realidad. Cuando nos dices que es cuántico, ¿a qué te refieres? Ajá, a que no es lineal, y lo lineal es que es lo mismo para todos. Ajá. Y no, hay un paisaje y tú puedes estar en la tormenta, en el centro del huracán o como un águila, y son 3 posturas diferentes. Y de acuerdo a esa postura, de acuerdo a dónde estás parado, o sea, tu nivel evolutivo, es como vas a percibir la realidad. Y eso es lo que es el año 2022 representado por los números. Son 3 posturas diferentes, nos dice la física cuántica. La realidad es lo que tú percibes. Por lo tanto, tú creas la realidad, y hay 3 realidades en este momento ya coexistiendo. Y pues depende cómo estés, porque te puedes mover. Dice, nada es para siempre, entonces salte de la tormenta. Claro. Oye, a ver, entonces se me ocurre, venimos de unos años difíciles, ¿no? Uh-huh. La Correcto. Tormenta, ¿no? De ese venimos. Totalmente. Y ahora sí que cada quien va a decidir, finalmente es una decisión personal, si seguimos quedando ahí en el drama o en el caos, o navegamos con bandera de yo no fui, ¿no? O si damos el salto, ¿no? Así es. O si damos el gran salto y dices, yo de esto aprendí esto y aquello, y yo ya me cansé de la tormenta, y yo, con permiso, decido dar un paso más adelante, ¿no? Así es, y el águila y el cóndor, siempre, que es el símbolo en toda América y de todo el mundo antiguo, representa esa libertad, abrir las alas de la libertad. Entonces te elevas por encima de los problemas, de las vicisitudes, y tu percepción cambia, porque además eso existe, todas esas percepciones coexisten. Entonces la realidad lineal pues nada más es una, pero el próximo año es cuántico, entonces hay 3 posiciones, y que además tiene lógica, porque la dualidad es luz-oscuridad, es polaridad total, y siempre debe haber una tercera postura, que es la cúspide de la pirámide, para salirse de la dualidad. Entonces hay 3 realidades, tiene todo el sentido realmente. Tú escoges. Fíjate que yo tenía un jefe
que ni siquiera estaba en estos rollos espirituales, y sin embargo él siempre decía que percepción es realidad. Y sí, por eso escogí para la nueva introducción de este programa Cuando el Cóndor Vuela, la música de Cuando el Cóndor Vuela, porque precisamente representa ese elevarse, ese elegir ser libre, ese elegir volar en una conciencia más elevada. Totalmente. Perfecto. ¿Te parece bien si empezamos a platicar un poquito de los números? Porque además resulta que podemos sacar la numerología de nuestra fecha de nacimiento. Podemos sacar la numerología de nuestro nombre, ¿no? Así es, la onomástica, así es. Y podemos sacar la numerología así de, ay, pues yo el año que entra este año en el que ya estamos, me voy a casar, ¿en qué fecha me conviene casarme? ¿O en qué fecha me conviene abrir mi negocio? Por eso decían que podemos usar los números a nuestro beneficio. Entonces, y las fechas son importantes, no es lo mismo. Hay fechas que pueden ser más auspiciosas que otras para diferentes cosas, diferentes fines, ¿es así? Es correcto, sí. Sí, bueno, no sé si quieres que veamos un poco de la vibración de cada número. Por favor. Sí, mira, los números, la frecuencia es la esencia, entonces voy a hablar de la esencia de cada número, porque los números tienen símbolo, tienen geometría, tienen vibración. De hecho hay todo un entendimiento, pero vamos a hablar nada más de la esencia, con la esencia simbólica, claro, arquetípica, podemos entender lo que significan los números, así de forma, lenguaje sencillo. Entonces tenemos el 0, bueno, pues el 0 es la nada. Quizás para la gente la nada no significa nada, pero en realidad en este año es vital, de hecho desde el 2020 es de total importancia, porque implica una total polaridad, o sea, ¿y qué significa el 0? En términos de la realidad, pues de donde emergen los potenciales. El 0 está totalmente asociado con la creatividad, porque lo nuevo, ¿de dónde emerge? De la nada. Entonces eso es el 0, la posibilidad de que haya potenciales, el origen, la nada, de la nada surge. Después tenemos el 1, el 1 es la unidad, la totalidad, el sol es uno, solo existe uno, la conciencia es una, unificada. De hecho, pues es la búsqueda de unificarse, integrar todos los fragmentos de uno, las partes. Entonces, el 1, pues es la unidad, ¿de acuerdo? 2 es la total polaridad. Hablando del 0, de hecho, así empieza la Biblia, así empieza Génesis. En el principio era la nada. Así es. ¿No? Bueno. Y es parte esencial, por cierto, del proceso evolutivo. Cuando uno se integra, no puedes llegar a la unidad. Por eso empieza el 0 antes del 1, no puedes llegar solo a 1, te vacías, te vacías y entonces te unificas, hasta eso está la descripción así. Entonces empiezan a contar desde el 1, se les olvidó el proceso de vaciarse y es vital en un renacimiento, pues si no te vacías, pues no puedes volver a surgir. Entonces, si no sueltas, si no mueres, si no te vacías. Así es que es el renacimiento, pues parte del 0. Incluso la naturaleza cada año deja caer las hojas, la tierra se limpia y otra vez inician los ciclos. Entonces el 0 es parte natural de los ciclos. Entonces tenemos después el 2. El 2 es la dualidad, el par, la pareja o la polaridad, la integración de los opuestos, femenino, masculino, luz, oscuridad, espiritual, material. Paso necesario integrar, y de hecho, si la humanidad entendiera este punto, la humanidad ascendería en un día, porque básicamente todo el tema de la humanidad es las luchas de la dualidad, todo está en conflicto, pero si se integrara ese conflicto, se acabaría, o sea, ya es te sanas. ¿Qué es la sanación? Un conflicto, es la dualidad. Entonces, el 2, pues es clave, todo este año es un 0 y 3 doses. Entonces, es clave ese punto de la dualidad, eso es el 2, ver siempre la polaridad, pero como el yin y el yang,
está el negro y el blanco, pero hay un punto blanco en el negro y un punto negro en el blanco, y esa no es uno o el otro, o sea, un día lo hace el día y la noche, entonces son ambos. Ajá. Y bueno, cuando trasciendes la dualidad, entras a la Trinidad, que es la perfecta representación, la pirámide. Por eso las pirámides es la estructura más estable, más armónica. Vemos las pirámides de Egipto, o sea, tenemos todas las pirámides, perduran miles de años, no se cae. Llueve, tiembla, relampaguee, ahí siguen, porque es el 3. Y en el 3 reconoces la dualidad, las dos esquinas de abajo y la cúspide. Y en esa Trinidad 3 es el primer número espiritual. Protón, electrón, neutrón. Los que creen la realidad no es dual, siempre se nos olvida el neutrón. Y ahí está el tercero, que es cuando te subes, es la posición del águila, la cúspide. Por eso las pirámides canalizan energía, porque tienen 3 vértices, 3 puntos. Eso es en esencia el 3. Cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo físico. Esos es nuestros 3 aspectos que si lo dominamos, pues vamos a tener equilibrio fuera de la dualidad. Después tenemos el 4, 4 patas de la mesa, 4 puntos cardinales, 4 razas, 4 elementos, estabilidad. La mesa tiene 4 patas. Estabilidad, orden, armonía, eso es el 4 en plano físico. Ajá, los números pares son físicos, materiales, y los impares, o sea, el 3, el 6 son los espirituales, entonces 4 es un número material. Luego tenemos el 5, que es el número de la humanidad. Ahí tenemos al hombre de Vitruvio abierto, las 2 manos, los 2 pies y la cabeza. El famoso pentagrama del cual hablaba Pitágoras, que era el símbolo, por cierto, de la escuela pitagórica, la estrella de 5 puntas. Ajá. Los 5 lados representa a la humanidad misma, 5 dedos de la mano, es la humanidad, eso no se nos puede olvidar. Después tenemos el 6 como esencia. ¿Qué es el 6? Tenemos 2 estrellas, el famoso, que es geometría sagrada, la estrella de David, el Merkaba, un triángulo hacia arriba, un triángulo hacia abajo, es los 6 puntos, la estrella de 6 puntos, ajá. El 6, los cristales del agua de Masaru Emoto, siempre el cristal perfecto del agua son 6 puntas, los cristales son 6, entonces el 6 es un número profundamente implicado en el agua. El próximo año es del elemento agua, por cierto. Y 6, aparte de que es equilibrio, el triángulo para arriba, perfecto equilibrio espiritual, y el triángulo para abajo, perfecto equilibrio material, eso hace la estrella de 6 puntas. Es un número de colectivo de los grupos, el 6, que es parte de esta numerología porque tenemos 3 doces y suman 6. Después tenemos el 7. Un comentario, perdón, porque comentaste los cristales del maestro Masaru Emoto. Ajá. Quiero comentar qué es eso. Él es un maestro japonés que ha hecho muchos experimentos con el agua para mostrar cómo la vibración nos impacta a los seres humanos, a las plantas, a los animales, a todos los seres vivos, de hecho, todo lo existente. Entonces, él hizo experimentos de exponer el agua a diferentes vibraciones. Lo hacía mucho con música o con palabras de cariño, con palabras de qué linda eres o qué idiota eres, y se formaban cristales. El agua con figuras, y cuando se le hablaba el agua con cariño o se les ponía música linda, se hacían cristales muy armoniosos. Y cuando se les decía de groserías al agua, lo estoy explicando de una manera muy simplista, ¿no? Pero es la idea, se hacían unos cristales, unas figuras ahí todas caóticas, ¿no? Eso nos pasa a todos, ¿no? Somos susceptibles a las vibraciones que hay en nuestro entorno. Entonces tenemos que sernos conscientes de aquello que nosotros vibramos, ¿no? Hacernos conscientes del poder de la palabra. Bueno, ok, eso era nada más un paréntesis. Es correcto, y por eso el 6 es parte del siguiente año, porque somos agua, somos 85% agua, 80% agua nosotros, y la tierra misma es masa de agua. Entonces, y el próximo año es clave porque 3 veces 2, 3 por 2, 6. Entonces el 6 está implícito en la numerología del año, y
2022, y qué interesante que todo el entendimiento del agua, en realidad eso lo manifiesta el 6, tal cual como geometría, ahí está. Entonces, otro paréntesis, si nos ven que de repente se nos va la onda y decimos siguiente año, nos estamos refiriendo a este año 2022, porque a mí también ya me pasó. Okay. No se nos hagan bolas, porque han de decir a qué año se refiere. No se nos hagan bolas, nos referimos al 2022, ¿no? Es que uno acaba de empezar el año y todavía no le agarra la onda, pero... Así es, exacto. Bueno. Correcto. Ok, y vamos a ir con el 7. 7, bueno, 7 es el número de la sabiduría. De hecho son 7 notas musicales, 7 colores del arco iris, do, re, mi, fa, sol, la, si, 7 chakras, 7 tonalidades. Entonces el 7 está de hecho implícito pues cómo se descompone la luz en 7 frecuencias. Entonces es parte del dominio de esta realidad, en la vibración luz, en la vibración música. Ahí tenemos la escala de 7. Entonces 7 chakras. Entonces el 7 ese es el símbolo bueno, es el número de la sabiduría, de la integración. 7, ese es 7, completas los 7 niveles, 7 peldaños. Entonces, de hecho es el número famoso de todas las escuelas de sabiduría del mundo antiguo, las 7 disciplinas. Entonces el 7 está en las 7 leyes universales. Entonces los 7 arcángeles, o sea, en todos lados está el 7. Eso es parte de completar, digamos, toda la sabiduría. De hecho, pues tenemos 7 días de la semana, por si nunca se lo han preguntado por qué son 7, pero son 7 y bueno, esa es una frecuencia de completud, el 7. Ajá. 8 es, voltean el 8, muy sencillo, el infinito. Todo fluye y refluye, entonces no hay inicio, no hay fin. De hecho es el símbolo del infinito, que sí se entiende en las matemáticas, que es el infinito, pero muy difícil de entender para la mente. De hecho, pues dicen por ahí que el universo se está expandiendo, ¿verdad? Entonces el infinito es cuando tú estás realmente en tu centro, estás en el ser, y entonces el infinito representa el 8, ese ser, ese fluir y esa abundancia. Por eso 8 es por excelencia el número material de la abundancia, totalmente. Ok, y finalmente el 9. 9, claro, 9 meses de gestación, cierre de ciclo, por eso son 9 meses de gestación. El 9 por excelencia es el número de terapeutas y sanadores, y es el número de cierre de ciclo. Solo que entre el 9 y el 11 falta el 10, y el 10 también cuenta, porque el 10 es el número, no lo reducimos, es el todo y la nada, el 1 y el 0. El 1 es el todo, el 0 es la nada, y cuando estás en el todo y en la nada, te vuelves un maestro de la manifestación. De hecho el 10 es el número previo a la maestría, porque en el 10 ya estás manifestando, es lo que llamamos el mago, el Merlín, ya estás manifestando en el 10. Y después del 10, entonces, que es el número de reyes, por cierto, ese es el número, el de los leones, el 10. Y el 11 ya es el número de la maestría, 2 unos. Entonces, cuando estás en la maestría, estás en el 11, 2 unos, pero si no estás en la maestría, esos unos se vuelven 2, porque 1 y 1 es 2, entonces estás en la vibración baja del 11 y no en el 11 mismo. Ajá. Eso es algo muy interesante cuando se descodifican las matrices numerológicas de las personas. Usualmente cuando tienen el 11, realmente no están en el 11, tardan muchos años en llegar al 11, y están en el 2, en la dualidad, y no en el 11, que es la maestría. Entonces, pero el 11 es la maestría personal, es decir, tú eres tu guía, tú eres tu maestro, tu maestra. Es decir, que tú estás en verdad, en soberanía, y no estás siguiendo a nadie, sino tú eres tu guía, tu maestro. O sea, tienes abierto este canal de la intuición, del maestro interior, ¿cómo le llaman? A veces le llaman el ser superior. O sea, comunicación interior con esta parte sabia que tenemos todos, esta sabiduría profunda, ajá, que es mucho más que la mente. Eso es el 11, cuando estás o la vibración 11 afuera,
en el mes 11 o los días 11, que bueno, mucha gente de hecho hoy en día el 11 lo ve en sincronías, ven los números, ven 11, 11 afuera, ven 11 y bueno, otros números más, pero mucha gente ve el 11, 11 afuera, por ejemplo, en las sincronías de los números que vemos. Ok. Y luego, ¿qué número seguiría? Ya después del 11, que es ya alcanzaste el máximo, que es el número de la maestría, siguen puros números maestros, por eso hablaba del 11, sigue el 22, el 33, el 44, ya solo 55 son toda la secuencia de números maestros. Ajá. A mí me gustaría, si se puede, ya nos dijiste cuál es la vibración de cada número, darle a la gente un ejemplo de, bueno, ¿y esto qué onda? ¿No? Ok. Por ejemplo, te pongo un ejemplito. Adelante. La casa de ustedes, la casa en la que yo vivo acá en San Juan del Río, Querétaro, es 129-11. ¿Qué onda con mi casa? Ok. Bueno, pues de hecho es interesante porque ahí tienes de alguna forma el 11 disfrazado porque, a ver, 9 y 2, 11, no, es 13, claro, 4, 13, 4, 11. Bien, el 129 es 11 y 1, 12, y 2 y 1 son 3, ajá. Ese es el número en el que vives. ¿Cuál es? 2 y 1, 3, se reduce a 3, ajá. Ok, explícanos qué hiciste, o por qué se reduce a 3. En este sentido, todos los números se tienen que reducir al esencial, todos los números. Entonces, excepto el maestros. Excepto el 10 y los 11, 22, 33, los números dobles. El 10 se deja como tal. Entonces sumas 1, sumaste 3 y sumaste 9. 9 y 2, 11, 11 y 1, 12, y 2 más 1, 3. Entonces, le reducimos a un número. Es exacto. 1 más 2 más 9. Nos da 12. Y 1, 3. Y luego sumamos el 12, el 1 y el 2 y me da 3. 3, correcto. Y el 3 como profesión, porque no hablamos de eso, es muy amplio hablar de cada número, pero el 3 es el número de la expresión, de la comunicación, es el número artístico. Y eso es lo que tú haces, todos son locutores, productores, es la esencia del 3, es el número de la expresión y de la comunicación. Y bueno, tu programa estás hablando de evolución, ajá, entonces pues 11 es la evolución porque es el número máximo. De hecho, cuando las almas se gradúen alcanzan su maestría, ajá, y las almas maestras pues, son las que se gradúan. Entonces, de hecho, pues a lo que tú te dedicas y lo que tú haces, pues, tiene esa frecuencia y no me extraña nada que vivas en esa casa porque todo nos refleja, ya te está reflejando esa frecuencia. Ya me está reflejando esto. Yo estoy en lo mío, yo estoy en la comunicación, yo estoy segurísima de que es lo mío, ya es parte de la misión, del plan de vuelo con el que yo vine a esta dimensión. Pero a veces se vincula muy bien, como dices, entonces con el hecho de que yo tenga un programa de radio y además de espiritualidad, ¿no? Con un número maestro. Pero no soy la única persona que vive en esta casa. Podrá ser que los de esta casa estamos aprendiendo a comunicarnos, por ejemplo. Claro, la vibración del 3 se manifiesta de muchas formas, o sea, cada quien crea de diferente forma, pero es esa energía creativa y expresiva. O sea, tú puedes hacer pasteles y tu pastel es creativo, puedes dedicarte a la jardinería y entonces eso es creativo, pero por ejemplo, los números de donde vivimos, hay una energía muy específica en ese lugar, y esa es porque no es accidental, nada es al azar, y esa frecuencia implica que todos los que están ahí, todos están trabajando con la frecuencia del 3, de la expresión, de la creatividad, de integrarse, de salir de la dualidad, y del 11, y vuelvo a aclarar, tal vez tú estás en el 11 enfoque maestría, pero no quiere decir que todos estén en el 11, pues están en la dualidad, ajá.
Dos, en el 2, no en el 11. Pero algo, siempre que uno vive en un lugar, sí, cuando muchos años, de hecho, apliqué los estudios de numerología a los consultoría en empresas, y cuando tú sacas de todo el equipo de trabajo su numerología, encuentras muchas similitudes, y tanto en ventajas como en desventajas, o sea, puntos a favor y en contra, o sea, que cojean de lo mismo, o tienen las mismas búsquedas porque por resonancia se atrajeron. Entonces, cuando haces cuando tú abres la numerología de las personas, es fascinante porque ahí está, no hay casualidades, y en la numerología lo podemos ver muy claro, porque están ahí. Fíjate que nosotros llegamos a vivir a esta casa hace 2 años, y nosotros, mi esposo y mi sobrina, que es una señorita ya, que vive con nosotros, y yo sí tenía la sensación de que, desde el principio, de que esta casa era una casa maestra. Nosotros habíamos venido a esta casa a aprender cosas, fíjate, ¿no? Por todas las circunstancias, por muchas cosas yo tenía esa sensación. Y ahorita que hablas del 3 como también creatividad, pues tanto mi sobrina como mi marido, ellos se dedican a la educación, son maestros y son sumamente creativos, los dos, sumamente creativos. Así es, de hecho, otra profesión del 3 precisamente es la enseñanza, así es. ¿Ah, sí? Mira, pues no estamos tan perdidos. Entonces. Es correcto. De hecho, yo en mi número de alma es 3. Ajá. Y tengo totalmente integrado el 3. Enseño comunicación, expresión, creatividad, son todas las facetas del 3, es correcto, sí. Oye, y entonces, bueno, ya aprendimos esto de que hay que sumar las fechas. Si yo tengo pensado abrir un negocio el 5 de febrero de este año, tengo como fechas, como números, el 5, el 2 y luego el 2022. Ya, pues mira, como las frecuencias de este año, que son 2, 4 y 6, exactamente. De hecho, para abrir un negocio yo te recomendaría no un día 5, sino un día 4, porque el 4 es el número de los negocios, precisamente, de la administración, del orden. El 4, de hecho, es el número de los contadores, de los administradores, y las personas que tienen 4 en su numerología son los perfectos para administrar el dinero, poner orden, gerentes, directores, o sea, todo lo que sea administración de negocios, el 4. Si vas a abrir un negocio, amigo, que me escuchas, que nos escuchas, no lo abres el día 5, espérate. O más bien adelántate un día y ábrelo el 4. Apúrate y ábrelo el 4. Correcto. Para relaciones sentimentales. Ay, me voy a empezar. El 2, un día 2. 2, porque el 2, de hecho, este año se va a mega magnificar, súper magnificar. El 2, todo el momento lo vamos a ver. A toda la humanidad le va a quedar claro durante todo el año lo que es el 2. Y el 2 es el de la pareja. Entonces, hay 2 cada mes. Y además tenemos febrero. Entonces, el día 2. No te cases el 3 de febrero, cásate el 2 de marzo. El 2. 2, así es. 3. Mira, 3 siempre es mal tercio, no 2. 2, si quieres trabajar con la numerología, el 2. Ok, claro, si 3 no queremos el 3. No, pero no. Si quiero empezar estudios, ¿qué día es bueno? Bueno, si hablas de iniciar, siempre iniciar algo, proyectos, 1. El 1 es el líder, el que abre camino. El 1 es el de los inicios, nuevos proyectos, día 1. Totalmente es el número de apertura. Entonces, el 1 siempre es el que inicia. De hecho, quienes tienen 1 en numerología son líderes y siempre es la apertura. Entonces, día 1, que es de inicio, totalmente, para cualquier cosa nueva que se va a iniciar. Pero si hablamos de los estudios como tal, el 7, porque el 7 es el número del conocimiento, conocimiento o de la sabiduría, así es, pero lo mundano, información, conocimiento, es el día 7. Entonces, ese es, si el enfoque no es tanto iniciar algo, sino que vas a estudiar, lo que el estudio en sí mismo es la esencia del estudio, 7. Si quiero terminar mi relación con fulanito y lo ando pensando y digo, ya,
Mañana le voy a decir, ¿mañana será buen día o qué día será bueno? 9, cierre de ciclo. 9 es el día perfecto para terminar y cerrar ciclos de todo, de relaciones, para renunciar al trabajo, para cambiarte de casa, para cerrar ciclos, el 9. Okay. Día 9 y mes 9. Para que cierres en armonía, porque puedes terminar con fulanito de la greña o despedirse en Santa Paz. Entonces, sí. No estamos diciendo que sea garantía, pero ayuda si lo hacemos en día 9. Claro, sí, porque todos los días tienen una frecuencia, entonces en 9 es cierre de ciclos, y bueno, pues todavía más fuerte, pues septiembre, que es el mes 9, entonces septiembre es cierre de ciclos todo el mes, entonces es toda esa frecuencia, entonces si uno quiere potencializarla, pues entonces buscas el mes, porque eso lo hace todavía más. Igual los meses tienen la misma frecuencia, entonces, pero sí, pues por eso el número de Estados Unidos de ayuda es 911, 9 de ayuda, 11 maestría en la ayuda. Ese es mira qué bien. Ok, si quiero, ¿qué otra cosa? Ya no se me ocurre. Si quiero iniciar, por ejemplo, un proyecto artístico, algo que sea creativo, día 3. Y por ejemplo, el próximo año, que es un año de 13, 3 veces 2, 6, 2 más 2 más 2 da 6, que el 6 es parte de la numerología del próximo año. 6 es el número de grupos, de colectivos. Año 2022. Ajá. 6. Entonces, 3 veces 2 da 6. Entonces, si tú quieres hacer algo desde grupos chiquitos, en la familia, celebraciones, juntas laborales, si tú quieres hacer algo en colectivo, día 6 o mes 6, el 6 es un día de frecuencia armónica grupal, totalmente de grupos, cualquier cosa que se haga en grupos en día 6, fiestas, reuniones, ceremonias, todo lo que es, y de hecho pues este es un año donde la gente se va a reunir mucho porque está muy fuerte la energía grupal, no individual, sino grupal, y los proyectos de hecho más exitosos van a ser los que sean en grupo, las manifestaciones son en grupo, no individual, entonces por eso está la energía del 6, entonces todo lo grupal en 6. ¿Qué cosa podría ser que nos estará faltando? Salud, me voy a operar. ¿Cuándo me opero del apéndice? Ok. Bueno, para cuestiones de salud, que la salud es algo totalmente integral, es totalmente cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo físico, o sea, recuperar algo integral. Para cuestiones de salud, totalmente lo que es 11, el día de vibración 11, que es siempre es una cosa de riesgo, ¿no? Entonces vamos a buscar la perfección ese día y que sea en todos los planos, físico, mental, emocional. Entonces en día 11 es número maestro, entonces cualquier cosa que quieras llevarla al siguiente nivel, que sea algo muy extraordinario, día de milagros, día de sincronías, día de que eso es una operación, y bueno, pues la salud es algo totalmente integral, no solo es físico, es integral, entonces en todos los planos, 11, porque además pues la materia es energía, entonces todo tiene que salir perfecto ese día. Perfecto. Sí, porque ya se nos va a acabar el tiempo y siento que nos falta tanto que decir. Vamos a escuchar una canción, pero adelante. En lo que la escuchamos, ¿qué te parece? A manera de ejemplo, que nos digas qué onda con la numerología de este programa Evolución, que empezó el 6 de enero del 2022. No es cierto, del 2021. Ay, bueno, traemos un rollo con el año. Yo dije, caray, ya estás cuántico, ya nos adelantamos. Sí. No, el 6 de enero del 2021. Ok. ¿Sí? Y mientras vamos a escuchar una canción que habla precisamente de la importancia de las fechas, que es el 7 de septiembre con el grupo Mecano.
Ok. Y no se va a oír aquí, lo van a oír quienes nos sintonicen en www.radio Pasión US, pasión con doble S, radiopasionus.com. Ahí sí lo van a poder escuchar. Aquí en el video, en el Zoom, no se escucha, pero así le damos un tiempito a Ann para que saque la numerología. Tú nos dices. Sí, ya está. Ya está. Bueno, pues ya estamos de regreso en Evolución 2022. Hemos traído un relajo que no nos acostumbramos si estamos en el 2021, 2022, pero estamos en el 2022. Y Ann le sacó la numerología a este programa de una forma muy sencilla, porque el estudio de la numerología es bastante complejo. Hacen varios cálculos y te puedes sacar cosas súper interesantes sobre, como que, por ejemplo, sobre tu plan, tu misión de vida, tu carácter, ¿qué más? Claro, en la planilla básica son 5 aspectos, que es el número de tu alma, el número de tu personalidad, el don o regalo, vidas pasadas, y el número de tu visión. Esas son las 5 partes del código numerológico básico de cualquier persona, son 5 áreas. Ajá, y para eso hacen un montón de cálculos, pero el cálculo así como muy básico. Sí, ya está la fecha. Todos los dígitos, de sumar todos los dígitos, a que te quede un solo dígito, como lo dijimos hace ratito. Te sumas el 6, el 1, el 2, el 0, el 2 y el 1. ¿Y a mí me dio cuánto? La suma de todo da 3. Da 3. Así es, tenemos el 6, tenemos el 1 y tenemos 2021. 2, 2 y 1 dan 5, 6 y 5 da 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 1, 12. Y 12 se descompone en 3. Entonces la esencia total de la fecha es 3. Ok. Pues, pero yo saqué la esencia individual de cada parte y después vemos la suma total. Entonces tenemos 6 de enero. 6 es el número de los grupos del colectivo, y este proyecto es colectivo, al colectivo. Totalmente. No es pequeño. 1, como ya decíamos, 1 es líder, inicio, entonces perfectamente sincronizado que fuera en día 1, apertura e inicios. De hecho es iniciar. Y 5, 2021 da 5, 5 es el número de la humanidad, y por cierto el 5 como frecuencia es la libertad, es el ave libre, el símbolo del 5 es el ave libre. Entonces está perfectamente sincronizada la fecha que intuitivamente elegiste, 615, y todo en esencia, la misión da 3, y bueno, pues un programa de radio, pues ya vimos, vibra en 3, expresión, comunicación, enseñanza, así que yo diría... ¿La espiritualidad? Fíjate. Así es, y es el número espiritual, el primer número espiritual, el 3, totalmente, así es. Entonces está perfectamente sincronizada la fecha de inicio. ¿Crees que dijiste que intuitivamente lo elegí? Sí. Porque les voy a decir una cosa, yo soy muy intuitiva. Sí, esto lo prueba, totalmente. Eso lo prueba. Oye, y yo soy, mi numerología, sí, mi número principal es 5. Y bueno, otra manera de manejar la numerología es con tu nombre. Si cuento todas las letras de mi nombre, Claudia Asunzolo Rivera, me da 21. Y de nuevo todo suma 3. Y de nuevo todo suma 3. Como decías hace rato, tú estás en lo tuyo perfectamente. Es tu esencia y estás en el proyecto que vibra 3. Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, 3, 3, estás perfectamente sincronizada, estás en tu misión, ¿es correcto? ¡Estoy reina! Estás alineada. Sí, la comunicación y la espiritualidad es lo mío, son mis pasiones, son mi misión de vida, yo lo sé.
son mi plan de vuelo, son mi misión de vida, y por eso es de verdad un privilegio enorme, enorme el tener la oportunidad de hacer este programa y además de hacerlo con tanto cariño y con tanto respeto para toda la gente. La verdad que sí. Y muchas gracias. por eso muy, muy, muy agradecida con Paula y con Ricky que me dieron la oportunidad, y con la gente que me escucha, y con la gente como tú, Ann Ayatsin, que aceptan semana tras semana venir a este programa a darnos todo su conocimiento y toda su sabiduría. Muchísimas gracias por haber estado en Evolución 2022. Te lo agradezco muchísimo. ¿Algún dato de contacto donde te podemos localizar? Porque tú haces un montón de cosas bien interesantes, aparte de podernos sacar la numerología. Haces los viajes, ¿no? Con una orientación espiritual. ¿Dónde te podemos encontrar? Bien, en la página de Facebook, Quantum Numerology, o directo en mi celular, más 52 55 36 74 4957, que es aquí en México. Repíteme la página y el número, por favor. Sí, es en Facebook, es Quantum Numerology, todo junto. Quantum con Q. Con Q, así es, Quantum en inglés, Quantum Numerology, como suena, todo en inglés tal cual. Y mi celular es clave helada de México, es más 52, y mi teléfono es 55 36 74 4957. Ahí me encuentran en cel o en WhatsApp. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ann. Espero que vuelvas aquí a este espacio. Gracias, claro que sí. Hay muchos temas muy interesantes que hablar de la evolución, claro que sí. Muchísimos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por el privilegio de su atención. Espero que me acompañen la siguiente semana. Soy Claudia Sonsolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices. Gracias.